El viento aullaba contra los muros de piedra de la Academia Robledal, enviando escalofríos por la espina dorsal de Serafina Campana mientras abrazaba su mochila desgastada. Trenzas castañas oscuras enmarcaban su rostro ansioso, apenas ocultando las líneas de preocupación grabadas alrededor de sus ojos color avellana. Una figura menuda, engullida por un abrigo marinero viejo y demasiado grande, intentaba mezclarse entre la multitud de estudiantes que irrumpían por el arco de la entrada, esperando hacerse invisible hasta la hora de salida. Serafina llevaba solo 2 trimestres en Robledal, desde que su familia dejó su tranquila vida en Asturias por esta bulliciosa ciudad de Castilla y León. Adaptarse había sido horrible. Su naturaleza tímida y su preferencia por la soledad la diferenciaron desde el principio. Mientras otras chicas se movían por los círculos sociales, ella buscaba consuelo en el rincón más alejado de la sala de música, rodeada de instrumentos antiguos y las melodías silenciosas que solo ella podía oír. Sin que lo supieran, bajo su gentil apariencia se escondían años de riguroso entrenamiento. En Asturias, su abuela, una guarda forestal jubilada, insistió en que aprendiera aikido después de que un jabalí se acercara demasiado a su cabaña. Cada tarde durante 5 años practicó llaves, lanzamientos y técnicas evasivas en su viejo establo. Se convirtió en algo instintivo, un reflejo tan profundo que su cuerpo se movía sin que ella se lo ordenara. Sin embargo, aquí en Robledal, lo mantenía oculto, intentando desesperadamente evitar cualquier problema. La primera señal de problemas apareció en su 3ª semana. Caminaba por el concurrido comedor cuando una chica imponente, con un cabello negro azabache perfectamente peinado y una chaqueta de marca, bloqueó deliberadamente su camino. Esta era Isolda Esteves, la jefa de las animadoras y la reina indiscutible de la clase de segundo. Sus ojos esmeralda brillaron fríamente mientras la miraba con desprecio, flanqueada por sus secuaces omnipresentes. Brunilda Vogel, una jugadora de hockey musculosa con la cabeza rapada y un ceño fruncido constante, y Genoveva Moreau, una chica de piel de porcelana cuya belleza solo era igualada por su sarcasmo mordaz. «Cuidado, pueblerina», siseó Isolda, lo suficientemente alto para que las mesas cercanas lo oyeran. Cuando Serafina murmuró una disculpa e intentó hacerse a un lado, ella se movió de nuevo cortándole el paso. «He dicho, cuidado, ¿estás sorda o simplemente eres tonta?» El comedor se silenció, todos observando. El rostro de Serafina ardía de vergüenza, mientras finalmente se abría paso entre ellas, su risa burlona resonando tras ella, mientras huía a una mesa vacía. Ese encuentro marcó la pauta para los siguientes 2 trimestres en Robledal. El tormento comenzó sutilmente, pero empeoró constantemente. Isolda y su grupo accidentalmente la empujaban en los pasillos, haciendo que sus partituras volaran por todas partes. Hacían comentarios hirientes sobre su ropa cada vez que pasaba, llamándola abuela o la hija del espantapájaros. Durante la clase de arte, Brunilda una vez untó pintura por todo su caballete antes de que pudiera empezar, arruinando su lienzo y provocando burlas del resto de la clase. A pesar de todo, Serafina aguantó en silencio. Se decía a sí misma que pasaría, que reaccionar solo empeoraría las cosas. Su abuela le había enseñado que la violencia era el último recurso, solo para cuando no hubiera otra forma de protegerse. Eran solo palabras y bromas, razonaba. Podía ignorar las palabras. La sala de música se convirtió en su refugio, especialmente la sala de práctica aislada en el último piso, donde podía desaparecer durante horas. Fue allí, rodeada de partituras y el suave resplandor del sol poniente, donde notó a Gedeón Azabache tocando silenciosamente en un piano cercano. Era alto y delgado,
con cálidos ojos azules tras unas gafas redondas, su cabello rubio ceniza cayendo sobre su frente mientras se concentraba intensamente en las teclas. A diferencia de los otros estudiantes, que parecían estar siempre actuando para alguien, Gedeón parecía genuinamente perdido en la música. Durante semanas comenzaron a intercambiar sonrisas tímidas y luego conversaciones tranquilas sobre música y poesía. Gedeón era reflexivo y amable, soñando con tocar en la orquesta filarmónica. Trataba a Serafina con una gentileza que era completamente diferente de la crueldad diaria que enfrentaba en otros lugares. Lentamente, un sentimiento cálido comenzó a crecer entre ellos. Su primera conversación real ocurrió un miércoles por la noche neblinoso, cuando Gedeón la encontró luchando con una pieza complicada de Chopin. Se sentó a su lado en el banco del piano sin preguntar, su presencia calmante y reconfortante. ¿Puedo intentar ayudarte?, preguntó su voz suave y vacilante. He tocado esto durante años. Mientras la guiaba a través de la pieza, sus dedos se rozaron ligeramente sobre las teclas. Un pequeño escalofrío recorrió a Serafina y se dio cuenta de que cada vez esperaba con más ganas sus reuniones nocturnas. Gedeón nunca preguntó por los moretones en sus muñecas ni por la forma en que se estremecía cuando la gente se acercaba demasiado. Simplemente la aceptaba tal como era, creando un pequeño espacio de calma en su mundo caótico. Pero incluso este refugio seguro no podía permanecer en secreto para siempre. Isolda y sus amigas habían notado los frecuentes viajes de Gedeón a la sala de música y no tardaron en averiguar por qué. La idea de que la mayor don nadie de la escuela hubiera encontrado a alguien que se preocupara por ella les dio nuevas formas de hacerle daño. El acoso se intensificó una tarde fría de noviembre, cuando Isolda acorraló a Gedeón fuera del auditorio. Serafina observó con temor desde el otro lado del patio cómo Brunilda empujaba a Gedeón contra la pared de ladrillo mientras Genoveva lo filmaba todo en su teléfono. La voz de Isolda se escuchó claramente a través del espacio abierto. ¿Así que ahora eres el novio de la rara? ¿Qué te pasa, azabache? ¿No encuentras una chica decente? Gedeón intentó escapar, pero Brunilda agarró su estuche de violín, tirando de él hacia atrás. No hemos terminado de hablar contigo, ratón de biblioteca. Serafina sintió que sus músculos se tensaban, cada instinto gritándole que hiciera algo, pero se obligó a quedarse quieta, sabiendo que solo empeoraría las cosas para ambos. Gedeón soportó las burlas con tranquila fortaleza, negándose a reaccionar incluso cuando Isolda le quitó las gafas de la cara y las pisoteó. Las semanas siguientes trajeron un nuevo nivel de tormento a la vida de Serafina. Ahora también apuntaban a Gedeón, haciéndole tropezar en los pasillos, destrozando su taquilla y difundiendo rumores sobre su relación. La crueldad era calculada e implacable, destinada a aislarlos de cualquiera que pudiera ayudar. La gota que colmó el vaso llegó en una mañana de diciembre amargamente fría. Serafina caminaba hacia su primera clase cuando sintió un tirón brusco en su mochila. Genoveva había agarrado la correa, una cosa descolorida que la abuela de Serafina había hecho, y la estaba tirando hacia atrás con una fuerza sorprendente. «Mira esta cosa patética», le dijo Genoveva a la multitud creciente. «Es tan vieja y desgastada como todo lo demás sobre ella». Isolda se acercó a su lado, sacando unas tijeras de su bolso. «Tal vez deberíamos simplemente acabar con su miseria». «Por favor, no», susurró Serafina, pero su voz se perdió en los murmullos excitados de los estudiantes que formaban un círculo a su alrededor. Intentó zafarse, pero el agarre de Genoveva era como hierro. «Quédate quieta, pueblerina», dijo Isolda, sosteniendo las tijeras en la correa de la mochila. «Esto es por tu propio bien». Las hojas de metal cortaron la tela con un chasquido agudo y la mochila de Serafina cayó al suelo. La multitud rugió de risa
mientras Isolda sostenía la correa cortada como un trofeo. Genoveva soltó su agarre y Serafina tropezó hacia adelante, su mano instintivamente yendo a su mochila tirada en el suelo. Pero fue la reacción de Gedeón lo que la rompió. Se había abierto paso entre la multitud y estaba arrodillado a su lado, su rostro blanco de ira y preocupación. «¿Estás bien?», preguntó. Su voz temblaba de emoción. «¡Au! ¡Qué conmovedor!», se burló Isolda. «Los raros se están consolando mutuamente». Algo se rompió dentro de Serafina mientras veía la mandíbula de Gedeón tensarse de ira. Aquí había alguien que realmente se preocupaba por ella, alguien amable y lo suficientemente valiente como para estar a su lado a pesar del costo. Y estos matones lo estaban lastimando por su culpa. «Dejadle en paz», dijo, su voz sorprendentemente firme mientras se levantaba. Isolda se echó a reír. «¿Qué has dicho, pueblerina?». «He dicho, dejadle en paz». La voz de Serafina tenía un nuevo filo, algo frío y peligroso que hizo que varios estudiantes retrocedieran. «No os ha hecho nada». «Ni tú tampoco realmente», dijo Isolda encogiéndose de hombros. «Simplemente no nos gustas, supéralo». La multitud comenzó a dispersarse cuando sonó el primer timbre, pero Isolda no había terminado. Pateó la mochila de Serafina por el suelo, pisoteándola con la misma crueldad que había mostrado con las gafas de Gedeón. «Nos vemos por ahí, rara», dijo, alejándose con sus seguidoras. Serafina se arrodilló para recoger su mochila arruinada, sus manos temblando de furia. Gedeón la ayudó a recoger los pedazos, su tacto gentil y paciente. Pero cuando sus ojos se encontraron, él vio algo nuevo en su rostro, una frialdad que no había estado allí antes. «Lo siento mucho», dijo suavemente. «Lo siento mucho que te estén haciendo esto por mi culpa». «No te disculpes», dijo Gedeón con firmeza. «Nada de esto es tu culpa». Pero Serafina sabía que era hora de dejar de ser una víctima. Esa tarde se saltó su última clase y se fue directamente a casa, alegando enfermedad. En la privacidad de su habitación, sacó el viejo Aikido-ji que había guardado cuando se mudaron a Castilla y León. La colchoneta desgastada que su abuela le había dado hacía años la llamaba como una vieja amiga. Por primera vez en meses se permitió recordar lo que se sentía al ser fuerte. Sus manos se movieron con familiar precisión, cada movimiento liberando un poco de la rabia que se había acumulado dentro de ella. Practicó lanzamientos que no había hecho en años, su cuerpo recordando los movimientos de combate. Pero no se trataba solo de convertirse en una luchadora, se trataba de recuperar su dignidad y proteger a la persona que le importaba. Isolda y sus amigas habían confundido su silencio con debilidad, su moderación con impotencia. Estaban a punto de aprender la verdad. A la mañana siguiente, Serafina se vistió cuidadosamente, reemplazando su vieja mochila con una más resistente. Caminó por los pasillos con la cabeza en alto, sus pasos seguros. Varios estudiantes notaron el cambio, murmurando sobre la nueva fuerza en su andar. Gedeón la encontró en su mesa habitual en la sala de música, con alivio en su rostro. «Pareces diferente hoy», dijo. «Me siento diferente», admitió Serafina. «He terminado de tener miedo». «¿Qué vas a hacer?». Ella miró sus amables ojos azules y sintió que su determinación crecía. «Lo que tenga que hacer». La confrontación llegó antes de lo que esperaba. Durante el almuerzo, Isolda y su grupo acorralaron a Gedeón fuera del comedor, sus intenciones claras por la forma en que actuaban. Esta vez, Serafina estaba lista. Se acercó a Gedeón antes de que pudieran tocarlo, su pequeño tamaño de alguna manera llamando la atención de los estudiantes mucho más grandes. «Ya basta», dijo, su voz aguda. Isolda pareció sorprendida de verla. «Vaya, vaya, a la rara finalmente le salió una columna vertebral». «Solo voy a decir esto una vez», dijo Serafina, su voz tranquila. «Alejaos de él, alejaos de ambos».
Brunilda se echó a reír. ¿O qué? ¿Vas a llorarnos? ¿O haré que os arrepintáis? La simplicidad de su amenaza pareció divertirles. Genoveva sacó su teléfono, ansiosa por grabar lo que estaba a punto de suceder. Una multitud comenzó a reunirse, sintiendo una pelea. ¿Sabes qué?, dijo Isolda acercándose. Creo que necesitamos enseñaros a ambos una lección sobre vuestro lugar en esta escuela. Extendió la mano hacia el hombro de Gedeón con la intención de empujarlo contra la pared como lo había hecho antes, pero esta vez Serafina se movió. Su reacción fue tan rápida que la mayoría de la gente se la perdió. Un momento Isolda estaba extendiendo la mano hacia Gedeón. Al siguiente, estaba tropezando hacia atrás con la mano de Serafina en su muñeca, torciéndole el brazo detrás de la espalda. Isolda jadeó de dolor. Su rostro se puso rojo. ¡Qué demonios! Brunilda se abalanzó hacia adelante, pero Serafina ya se estaba moviendo de nuevo. Se hizo a un lado, agarrando el brazo de Brunilda y usando su propio peso para tirarla al suelo. Brunilda cayó con fuerza, sin aliento. La multitud jadeó en estado de shock. Esta no era la chica tímida que conocían. Esta era otra persona, alguien peligroso. Genoveva gritó y corrió hacia adelante, con las uñas apuntando al rostro de Serafina. Pero Serafina atrapó su muñeca y la torció, usando el propio impulso de Genoveva para hacerla girar y empujarla firmemente al suelo. Isolda se había recuperado lo suficiente como para cargar hacia adelante, con los puños en alto. Pero Serafina ya no era la chica asustada que había sido atormentada durante meses. Era una luchadora entrenada, y su cuerpo se movía con precisa habilidad. Se agachó bajo el primer golpe de Isolda y le agarró el brazo, haciéndola perder el equilibrio. Isolda cayó con fuerza, su chaqueta de marca cubierta de tierra. «¡Me has roto el brazo!», gritó su voz chillona. «Solo estoy empezando», respondió Serafina, su voz tranquila. Brunilda se había puesto de pie y la estaba rodeando, su confianza anterior desaparecida, reemplazada por el miedo. «Estás loca», murmuró. «No», dijo Serafina, sus ojos fijos en los suyos. «Simplemente he terminado de ser vuestra víctima». Brunilda se abalanzó sobre ella de nuevo, tratando de agarrarla. Pero Serafina se hizo a un lado y la hizo tropezar, enviándola a estrellarse contra el suelo. Isolda, todavía agarrándose el brazo, miró a su alrededor en busca de ayuda. Pero la multitud de estudiantes solo miraba, sus teléfonos grabando todo. Había gobernado esta escuela a través del miedo, pero ahora era ella quien tenía miedo. «Esto no ha terminado», escupió, retrocediendo. «Sí, lo está», dijo Serafina. «Pero no porque tú lo digas, porque yo lo digo». Se movió hacia ella, su entrenamiento claro en cada paso. Isolda lanzó un puñetazo, pero ella atrapó su muñeca y la torció bruscamente, enviándola de rodillas. Por un momento se quedó de pie sobre ella, con la mano levantada para asestar el golpe que pondría fin al reinado de terror de Isolda. La multitud contuvo el aliento, esperando ver si cruzaría esa línea. Pero entonces, la voz de Gedeón cortó el silencio. «Serafina, ya basta. Ha ganado». Ella lo miró, viendo la preocupación en sus ojos, y sintió que la rabia comenzaba a desvanecerse. Isolda estaba arrodillada ante ella, derrotada, sus seguidoras dispersas. El poder era suyo ahora. Lentamente bajó la mano. «Levántate», dijo en voz baja. Isolda luchó por ponerse de pie, su rostro un desastre de dolor y humillación. La tierra cubría su uniforme y su cabello era un desastre. «Podría haberte lastimado peor», dijo Serafina, su voz llegando a cada rincón de la habitación. «Podría haberte hecho lo que me habéis estado haciendo a mí, pero no soy como tú». Se volvió hacia los estudiantes, muchos de los cuales habían observado el acoso sin hacer nada. Esto es lo que sucede cuando confundes la amabilidad con la debilidad. Cuando piensas que estar callado significa estar indefenso. Isolda
Abrió la boca para decir algo, pero ella la interrumpió con una mirada. «Hemos terminado aquí», dijo. «No me hagas repetirlo». Cuando la multitud comenzó a irse, Gedeón se acercó a ella. «¿Estás bien?», preguntó. Serafina se miró las manos, sorprendida de encontrarlas firmes. «Creo que sí. ¿Dónde aprendiste a pelear así?». Ella sonrió. «Asturias. Mi abuela me enseñó a protegerme». «¿Por qué no hiciste esto antes?». «Porque no quería volverme como ellos», dijo, viendo a Isolda y sus amigas alejarse. «Todavía no quiero». Los días que siguieron cambiaron Robledal. La noticia de la pelea se extendió rápidamente y los estudiantes que habían ignorado a Serafina ahora la trataban con respeto. Isolda y sus amigas le daban un amplio margen. Más importante aún, la cultura de la crueldad comenzó a cambiar. Otros estudiantes encontraron sus voces, inspirados por el ejemplo de Serafina. Los pasillos se volvieron más seguros. La propia Isolda parecía diferente. La arrogancia que la había definido había desaparecido. Se movía silenciosamente ahora, con los ojos bajos. 2 semanas después, se acercó a Serafina en su taquilla. Serafina se tensó, pero el lenguaje corporal de Isolda no mostraba ninguna amenaza. «Quiero disculparme», dijo en voz baja. Serafina estudió su rostro, buscando engaño. Pero todo lo que vio fue a una chica que se había visto obligada a enfrentar lo que había hecho. «¿Por qué?», preguntó. «Por todo. Por hacer tu vida horrible, por ir tras Gedeón, por ser...». Luchó con las palabras. «Por ser el tipo de persona que le haría eso a alguien». «¿Por qué?». Isolda se quedó callada. «Porque podía, supongo, porque me hacía sentir poderosa, porque pensé que eso era lo que significaba ser fuerte. Y ahora sé la diferencia entre ser fuerte y ser una matona», dijo. «Lo que hiciste ese día, defender a alguien que te importaba, protegerte sin ser cruel, esa es la verdadera fuerza». Serafina no sintió alegría en su derrota, solo tristeza. «Acepto tu disculpa», dijo, «pero disculparte conmigo no es suficiente. Necesitas disculparte con todos los que has lastimado». Isolda asintió. «Lo haré». Mientras se alejaba, Serafina sintió que se cerraba un capítulo. La chica silenciosa que había llegado a Robledal se había ido, reemplazada por alguien que conocía su valor y no tenía miedo de defenderlo. Gedeón se acercó a su lado, como lo había hecho todos los días desde la pelea. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Diferente», dijo. «Más fuerte, pero no de la manera que esperaba». «¿Qué quieres decir?». «Pensé que ser fuerte significaba ser capaz de pelear», dijo. «Pero es más que eso. Es saber cuándo pelear y cuándo alejarse. Es defenderte sin volverte cruel». Gedeón sonrió y tomó su mano. «Estoy orgulloso de ti». ¿Por golpear a Isolda? ¿Por mostrar misericordia cuando podrías haberla destruido? ¿Por ser mejor de lo que eran ellos? Mientras caminaban por el pasillo, Serafina pensó en lo que había sucedido. Había aprendido que el silencio no era paz, sino rendición, que a veces la única forma de detener la violencia era contraatacar. Pero lo más importante, había aprendido que la verdadera fuerza no estaba en lastimar a otros, sino en saber cuándo se debía usar esa fuerza. La chica que se había escondido en las esquinas se había ido. En su lugar había alguien que entendía que el respeto se ganaba a través del coraje. Había encontrado su voz, su fuerza y su lugar, y en Gedeón había encontrado a alguien que la veía no como una víctima, sino como ella misma, compleja y digna de amor. La transformación estaba completa, pero el trabajo real apenas comenzaba. Construir una mejor escuela, una mejor comunidad, una mejor versión de sí misma. Estos eran desafíos que requerirían coraje. Pero por primera vez desde que llegó a Robledal, Serafina se sintió lista para lo que viniera después.